buenos días. El día de hoy pues vamos a hablar sobre ictericia neonatal. La ictericia neonatal es una de las condiciones más frecuentes en los neonatos que requiere atención médica. Esta se va a definir como esa coloración amarilla que se torna en la piel debido a la fijación de las bilirrubinas en la piel, en el tejido graso subcutáneo. Y pues la vamos a observar generalmente ya cuando estos niveles de bilirrubina se encuentran entre 5 y 7 miligramos sobre decilitro. Hiperbilirrubinemia se define como ese aumento de bilirrubina total en sangre mayor de 2 miligramos sobre decilitro como producto final del metabolismo del hemo, que es un componente esencial de la hemoglobina. En la mayoría de los casos, la ictericia neonatal es benigna. Sin embargo, pues dependiendo de esos niveles, esta bilirrubina pues, puede resultar para el recién nacido y producir alteraciones a nivel neurológico, como por ejemplo encefalopatías agudas o encefalopatías crónicas como el Kernicterus, que pues, pueden producir parálisis cerebral y afectar sobre todo a recién nacidos que tengan bajo peso. Entonces, por eso es muy importante identificarlas y asociar esta ictericia a ciertos factores de riesgo que nos van a ayudar a sospechar el diagnóstico y a seleccionar esos pacientes para observarlos y realizar los paraclínicos de forma pertinente. Tener en cuenta siempre cuáles son los valores normales de bilirrubina. Estos valores si es un recién nacido a término o si es un recién nacido pretérmino. En los recién nacidos a término, el primer día de vida, los valores normales de bilirrubina son menor a 2 miligramos sobre decilitro. Niveles que posteriormente, y es normal, van a ir aumentando por algunas diferencias que se tienen con respecto al adulto y que pues ahora más adelante les explicaré. Entonces, a partir del día 1 es normal menor de 6 miligramos sobre decilitro, entre el día 1 y 2 menor de 8, entre el día 2 y 5 menor de 12 y ya en los niños pues mayores de 0.2 a 0.1 miligramos sobre decilitro. En nacidos pretérminos, entre el día 0 y el día 1 es menor de 8 miligramos sobre decilitro, entre el día 1 y el día 2 menor de 12, entre el día 2 y el día 5 menor de 16 y en el niño mayor pues de 0.2 a 1 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿cómo ocurre? Antes pues, de hablar de ictericia, vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina. Entonces, durante la vida fetal, esta bilirrubina va a ser eliminada por el feto a través de la circulación fetoplacentaria, es decir, a través de la placenta y la madre va a eliminar esa bilirrubina. En la semana 12 se pueden encontrar bilirrubina a nivel del líquido amniótico hasta aproximadamente la semana 36 o la semana 37. Cuando el bebé nace, entonces se corta esa circulación fetoplacentaria y hay unos cambios en él que van a predisponer o que van a contribuir a que del valor normal que nacen, que es desde el primer día de 1.5 miligramos de decilitro, esta comienza a aumentar. Hay varios factores dentro de los cuales se incluyen, por ejemplo, que los recién nacidos tienen un mayor volumen de glóbulos rojos, y pues sabemos que la hemoglobina se da por la destrucción de estos a partir del grupo. Entonces tienen un mayor volumen de glóbulos rojos, unos valores mayores de hemoglobina, que suele ser aproximadamente entre 17.5 y 20 miligramos de hemoglobina. Entonces, además, la vida media
de estos glóbulos rojos en el recién nacido es mayor, y también la fragilidad de esa membrana del glóbulo rojo es menor en comparado con los niños más grandes. Entonces, entre el primer y el segundo día de vida, miren cómo está la curva, la gráfica del lado derecho, y se observa que comienza a subir a partir de 1.1, 1.5 hasta... hasta 5 miligramos sobre decilitro aproximadamente a los 2 días de vida. Y esto es totalmente normal, o sea, esto es lo que ocurre en un recién nacido normal. Y se observa cómo entre el primer y el segundo día el recuento de eritrocitos disminuye un poco lentamente, al igual que disminuye los niveles de bilirrubina, hasta alcanzar ese promedio de 5 miligramos los primeros 3 días de vida. Entonces, ¿cómo se da el metabolismo de las bilirrubinas? La bilirrubina, entonces ya sabemos que se produce se produce a partir del grupo M, que es eliminado por los eritrocitos. Estos eritrocitos frágiles, cuando se rompen en el sistema retículo endotelial, va a escindir esa hemoglobina, escinde en globina y escinde en hemo. A partir del hemo es que se va a formar la biliverdina. Entonces, ese grupo hemo se va a dividir en hierro libre, que va a ser transportado por la transferrina en la circulación, y se divide en una cadena de 4 anillos pirrólicos, que a partir de ahí es que va a ser el sustrato final de esa bilirrubina. Inicialmente se forma biliverdina, y cuando se forma esta biliverdina, a poco tiempo, o sea, aproximadamente horas, se va a formar una bilirrubina libre, la cual se va a unir a la albúmina, dando lugar a la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina libre, que no es unida a la albúmina, puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Pero la bilirrubina que se une a esa albúmina, pues difícilmente, o sea, no va a poder atravesar esa barrera hematoencefálica. Junto con la albúmina, unida a esta albúmina, esta bilirrubina no conjugada va a llegar al hígado, va a ser transportada hacia los hepatocitos a nivel del hígado. Y allí en los hepatocitos se va a liberar de esa albúmina, y gracias a una enzima que es la glucuroniltransferasa, se va a unir en el 80% al ácido glucurónico, dando glucuronato de bilirrubina, en el 10% al ácido sulfúrico, dando lugar a sulfato de bilirrubina, y un 10% se une a otras sustancias, formándose de esta manera lo que es la bilirrubina conjugada, que va a ser eliminada entonces del hígado, o sea, va por los canalículos biliares hacia los intestinos. A nivel del intestino, esta bilirrubina conjugada puede convertirse se va por la acción de las bacterias, va a ser convertida en urobilinógeno, y otro porcentaje de bilirrubina por la beta-glucuronidasa va nuevamente a ser deconjugada y nuevamente va a pasar hacia la circulación enterohepática. La bilirrubina que se convierte en urobilinógeno por acción de las bacterias, entonces va a ser eliminada como estercobilinógeno por las deposiciones y por la oxidación. Cuando esas son expuestas al oxígeno, al aire ambiente, se convierten en estercobilinas y adquieren un color verdoso. Hay cierta cantidad de urobilinógeno que encontramos a nivel digestivo que no es eliminado, sino que nuevamente pasa hacia la circulación enterohepática, y sin embargo la mayoría nuevamente es excretada, y otra cantidad, un pequeño porcentaje, aproximadamente el 5%, pasa a los riñones y es convertido en urobilinógeno eliminado como urobilina a nivel renal. Entrecortado.
No me escucharon. O sea, sí se le escucha, pero se escucha entrecortado y lejos. Miércoles, que es la señal. Sí. Y ahora. Procuren poner atención. ¿No tiene micrófono? No, está bien. Yo lo tengo alto, mire. Porque a veces toca tanto el volumen de este como el de la mía. Ahí está alto. Bueno, si tienen preguntas hasta el momento, vayan, las pueden escribir si quieren, o pueden ir preguntando, levantando la mano. ¿Escuchan mejor ahora? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Bueno. Entonces, hay una ictericia que es ictericia fisiológica y hay una ictericia que es patológica y que debemos de diferenciarla. La ictericia fisiológica la vamos a observar generalmente después de las primeras 24 horas de vida, apareciendo entre el segundo, más frecuentemente entre el segundo y el tercer día de vida. Y o sea, la duración de esta difiere si es un niño que nació a término o si es un niño que nació pretérmino. En aquellos niños que nacieron a término, generalmente se extiende hasta una semana aproximadamente. En aquellos recién nacidos que son pretérminos, la duración de esta es entre 2 y entre 3 semanas aproximadamente. Esta ictericia fisiológica va a tener varias implicaciones por las cuales se presenta. Primero, porque en recién nacidos, como les había explicado anteriormente, tienen un incremento del volumen de glóbulos rojos y tienen una supervivencia menor de los mismos, por lo que pues esa carga de bilirrubina pues aumenta. Además, a nivel intestinal, tienen un aumento de los niveles de beta-glucuronidasa intestinal que va a convertir esa bilirrubina conjugada en una bilirrubina no conjugada y nuevamente va a pasar hacia la circulación enterohepática aumentando estos niveles de bilirrubina. Es una disminución de las bacterias intestinales, por lo tanto va a contribuir a que disminuya la excreción a nivel de la bilirrubina conjugada a nivel intestinal con las deposiciones y a nivel renal. Además tienen una inmadurez de una enzima que es la glucuroniltransferasa, la que va a actúa a nivel de los hepatocitos, contribuyendo a que ésta se conjugue para dar lugar a la bilirrubina conjugada. Por lo tanto, va a aumentar esa bilirrubina indirecta en los recién nacidos. Además, hay una captación defectuosa. ¿Por qué? Porque tienen una menor cantidad de ligandinas a nivel hepático, entonces también disminuye la captación de esta bilirrubina y por lo tanto no se da lugar a la conjugación. Entonces todos estos factores contribuyen a que se presente la ictericia fisiológica. ¿Cuáles son los criterios para poder decir que un paciente tiene una ictericia fisiológica? Primero, aparece después de las 24 horas de vida. Esto es muy importante porque la ictericia patológica generalmente ocurre antes de esas 24 horas de vida. Segundo, el aumento de esa bilirrubina total es por debajo de 0.5 miligramos decilitro hora o inferior a 5 miligramos decilitro día. Y la duración de esta, si es un bebé a término, es menor a 1 semana o a 2 semanas si el paciente es prematuro. La bilirrubina directa es menor a 1 o la diferencia entre la directa y la total es menor del 20%, o sea, la directa es menos del 20% de la bilirrubina total. Importante es que ese paciente no tiene signos de enfermedad, es decir, un paciente
que no tiene vómitos, un paciente que no se ve séptico, que no esté enfermo, que no tiene incompatibilidad RH, ni incompatibilidad ABO, no tiene dificultad respiratoria, ni nada que nos esté indicando que esta ictericia tenga otra causa. Entonces, esto es muy importante que nos van a ayudar a definir fisiológica y patológica. La bilirrubina, normalmente en niveles elevados su acumulación va a producir alteraciones o lesiones, sobre todo a nivel cerebral, porque vimos que esta bilirrubina no unida a la albúmina puede pasar fácilmente la barrera hematoencefálica y causar lesión a nivel cerebral. Sin embargo, la bilirrubina en niveles normales tiene unas funciones también fisiológicas que son muy importantes, que pues a veces no las tenemos tan presentes, pero son importantes, dentro de las cuales encontramos, primero, en valores normales va a contribuir como antioxidante, antiinflamatorio y citoprotectores. Además, va a actuar como inductor de la vía metabólica, o sea, para eliminar ciertos fármacos y ciertas sustancias de la dieta. Ya a niveles pues sí elevados, esta sí va a tener un efecto que es un efecto a nivel cerebral, como por ejemplo va a producir alteraciones en la neurogénesis, interacciones celulares y contribuye a la apoptosis, es decir, a la muerte celular, pero en niveles elevados, o sea, que estén sobre los rangos fisiológicos. Y como observamos en la gráfica de aquí al lado, pues mire que nos muestra que sirve como antioxidante, antiinflamatorio y antiapoptótico. Ictericia por leche materna. Entonces, ¿qué es importante aquí con ictericia por leche materna? Diferenciar ictericia por leche materna e ictericia por lactancia materna, que ahora pues son dos formas diferentes y ahora se las vamos a explicar. Esta ictericia por leche materna es una hiperbilirrubinemia no conjugada, es decir, que el bebé va a tener aumento de bilirrubina indirecta. Es una de las causas más frecuentes de ictericia prolongada en los neonatos sanos, o sea que ese paciente debe ser alimentado con lactancia materna exclusiva, y aparte de que esté alimentado con lactancia exclusiva, es un niño en el cual no vamos a encontrar más nada, un niño que no tiene incompatibilidad, no tiene signos de enfermedad ni tiene otra causa que explique esa ictericia. Se presenta aproximadamente en el 36% en las primeras 2 semanas de vida. ¿Por qué se produce la ictericia por leche materna? También hay unas causas que nos van a llevar a que la leche pueda producir esa ictericia. Primero, la leche produce una inhibición de la enzima glucuroniltransferasa, que ya les expliqué que contribuye a nivel hepático a la conjugación de la misma. Entonces, ¿qué va a hacer? Hace que haya una disminución de la excreción hepática de esa bilirrubina que no se conjugue. Por lo tanto, va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta, es decir, de la bilirrubina no conjugada. ¿Esto porque en la leche materna hay unas sustancias que son precanane 3, 20-betadiol, ácidos grasos libres, lipasas, aniones metálicos, esteroides y nucleótidos. Y todos estos pues contribuyen a lo mismo. Hay un aumento de la reabsorción de bilirrubinas a nivel intestinal, mediados por la beta-glucuronidasa, que están aumentados en los recién nacidos. Además, ellos tienen un menor tránsito intestinal alimentados con leche materna el primer día de vida, los primeros días de vida. Esto hace que el mecorio dure más tiempo a nivel intestinal, y esto contribuye a que la circulación enterohepática de esa bilirrubina indirecta se dé y pueda aumentar estos niveles en sangre. Entonces, estas son las causas que nos van a llevar a la ictericia por leche materna. ¿Cuál es la diferencia entre ictericia por lactancia e ictericia por leche? La ictericia por lactancia primero se presenta en la primera semana de vida. ¿Por qué se da? Porque ese bebé no está recibiendo lactancia materna de forma adecuada, es decir,
va a ser un bebé que lo más probable es que esté recibiendo poca cantidad de leche materna, es decir, tiene un bajo aporte calórico por ayuno, deshidratación, y esto hace que la circulación enterohepática de bilirrubina se aumente. Entonces vamos a encontrar que ese bebé puede tener una pérdida de peso más del 10% de lo que normalmente pierde el bebé en la primera semana de vida. ¿Cómo vamos a saber que ese bebé está siendo mal alimentado, no está comiendo adecuadamente, o sea, lactando adecuadamente? Es un bebé que no ha hecho meconio, un bebé que no tiene diuresis adecuada. Entonces, y también las malas técnicas de lactancia contribuyen a que se produzca la ictericia por lactancia materna. La mala técnica de lactancia materna, que no lo colocan adecuadamente, también puede contribuir para que no reciba la cantidad suficiente. Sí. Si un bebé la madre no hace una lactancia adecuada, el bebé va a disminuir la cantidad de leche, pues porque disminuye la succión, la cantidad que va a ingerir. Entonces va a ser un bebé que está succionando, pero que no está ingiriendo lo que normalmente debería ingerir. Bueno, esta es la ictericia por lactancia materna. La ictericia por leche materna, que fue por las causas que ya les expliqué anteriormente que produce la leche. Entonces, esta va a tener un inicio más tardío, o sea, después de la semana, y vamos a encontrar un bebé que se ve bien, que come, que tiene ganancia de peso, pero que está ictérico, y un bebé que no tiene ningún otro factor de riesgo. Entonces, es común observarlo, sobre todo en la consulta, y no es necesario suspender la lactancia materna. Este es un algoritmo para el manejo de la ictericia por leche materna. Entonces, arriba observamos las preguntas que debemos hacerle a la madre y debemos hacernos nosotros. El bebé está bien, está ganando peso, está febril, cómo está su gasto urinario y su gasto fecal, tiene deposiciones amarillas, es un bebé que se observa bien al examen físico y el tamizaje neonatal es normal. Si las respuestas a estas son no, se debe considerar otra etiología diferente a la lactancia materna, o sea, diferente a que sea la leche la que esté produciendo la ictericia. Porque si es un bebé que no se ve bien, que se luce enfermo, que tiene el tamizaje neonatal no es normal, entonces es un bebé que debemos sospechar sepsis, debemos sospechar otras causas aparte de esta. Pues, si las respuestas a estas son sí, entonces a este bebé, y lo notamos ictérico, le debemos solicitar bilirrubinas séricas totales, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, y dependiendo del valor que este nos dé, pues así vamos a determinar la conducta. Si este es un valor que está inferior, aunque pues este es el algoritmo, pero siempre esos valores deben corroborarse con la edad del paciente en la escala de Butano, sí, teniendo en cuenta la edad y el peso. Entonces, si esta bilirrubina total es menor a 12, el paciente tiene clínica compatible con ictericia, pues es un paciente que se continúa la lactancia materna y que ya sabemos que esta ictericia va a resolver aproximadamente en 12 semanas, en las siguientes semanas. Si esta bilirrubina es mayor a 12 y la directa es menor a 1 o del 20% de la total, debemos averiguar sobre hemólisis, es decir, a ese paciente hay que hacer un hemograma, un extendido de sangre y un recuento de reticulocitos. Si el paciente con este reporte es alterado, pues debemos sospechar entonces otra causa diferente a la leche materna que nos esté produciendo la ictericia. Y si el reporte inicial de la misma es mayor a 20, pues también debemos considerar otra etiología diferente a la lactancia, siempre investigarla porque es un paciente que va a requerir tratamiento y muy probablemente ya con estos valores de sanguinotransfusión. Cuando hablamos de una ictericia patológica,
Entonces, esa ictericia patológica, a diferencia de la fisiológica que ya les expliqué, aparece y es muy característico, se presenta en las primeras 24 horas de nacido este bebé, y sus valores pues van a ser obviamente por encima de los valores fisiológicos que ya hemos comentado. Entonces, vamos a encontrar una bilirrubina total mayor a 5 con una ictericia con valores de bilirrubina directa mayor de 1 con sérica menor de 5, o podemos encontrar una directa mayor al 20% si la total es mayor a 5 miligramos sobre decilitro. Ictericias prolongadas mayor de 3 semanas o que el paciente tenga signos de enfermedad, pues como las que ya hemos explicado anteriormente. ¿Cuáles son? Aparte de la sepsis, el vómito, todos los demás, que el paciente haga distensión abdominal, deterioro abdominal, dificultad respiratoria, distermias, o sea, que presente fiebre o que presente hipotermia, apneas y sintomatología respiratoria. Los mecanismos de producción podemos clasificar o orientarnos de pronto hacia los diagnósticos o las causas de esta ictericia. En los recién nacidos, una de las causas más comunes es por aumento en la producción de bilirrubinas. Esto se da por hemólisis. Entonces, dentro de estas causas encontramos por incompatibilidad RH, encontramos por incompatibilidad de grupo AO, que la mamá sea O, pero el bebé sea A, o que la mamá sea O, o el bebé sea B, o que la mamá sea RH negativo y pues el recién nacido sea positivo. Entonces, aparte de hemólisis por esta incompatibilidad de grupo o RH, también puede haber hemólisis por alteraciones en las estructuras de esos eritrocitos, como ocurre, por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria. También puede haber asociados a la ingesta de medicamentos en la madre, como es el uso de nitrofurantoína, por ejemplo, y infecciones o sepsis neonatal. Y por causas no hemolíticas, que también pues no se presenta tanto, pero sí lo podemos observar, es por la presencia de cefalohematomas, sangre digerida y por hemorragia. Además, también puede haber ictericia hemolítica por policitemia. Entonces, es importante identificar a estos pacientes, por ejemplo, quienes tienen riesgo de policitemia, los hijos de mamá preeclámptica, los hijos de mamá diabéticas. Entonces son pacientes que requieren que los estemos vigilando. Cuando nacen debemos hacer un hemograma, mirar el nivel de hemoglobina que tiene, el nivel de hematocrito que tiene, a ver si requiere que le hagan hemodilución o no, para evitar pues complicaciones dentro de estas, la ictericia. Disminución en la captación o conjugación. Ya entonces aquí dentro de estas causas encontramos ictericia fisiológica, otros síndromes como síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar, hipotiroidismo o hipopituitarismo y la ictericia por leche materna. Y cuando hay una dificultad o para que esta bilirrubina sea eliminada, ocurre en sepsis, en obstrucción biliar, y aquí es importante la atresia biliar, que pues no es tan frecuente, pero se presenta. Algunas alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, galactosemia y alteraciones cromosómicas como por ejemplo el síndrome de Down. Uso de drogas como acetaminofén, alcohol o rifampicina. Entonces, teniendo en cuenta pues esta clasificación, podemos ir encasillando a los pacientes y sospechar la causa de la misma. La bilirrubina muy elevada pues puede producir alteraciones a nivel neurológico con disfunción inducida por la misma. Entonces, la bilirrubina que está unida a la albúmina no va a pasar esa barrera hematoencefálica. Sin embargo, la bilirrubina libre va a atravesar fácilmente esta barrera hematoencefálica. ¿Qué va a producir? Va a interferir a nivel neuronal con la fosforilación, con el metabolismo de la glucosa, la respiración celular,
Puede también alterar intercambios de iones y a nivel renal y va a afectar la neurotransmisión y principalmente el nervio auditivo. ¿Qué nos va a hacer que esta bilirrubina no se una a la albúmina y pues se produzca esta disfunción neurológica inducida por ella? Primero, cambios en la cantidad y características de la albúmina. Entonces, un paciente con hipoalbuminemia, por ejemplo, tiene más riesgo de desarrollar estas alteraciones neurológicas. Que haya ciertas sustancias que compitan con esa albúmina para unirse a la bilirrubina, y en este caso, por ejemplo, encontramos ciertos medicamentos como es, por ejemplo, la ceftriaxona. Compite con la albúmina, se une a la bilirrubina y puede pasar hacia el sistema nervioso central, dando alteraciones o daños a nivel neurológico. La acidosis, principalmente respiratoria, afecta la solubilidad de la misma, favoreciendo el depósito de este a nivel cerebral, y alteraciones que no sean de la bilirrubina, sino propias de esa barrera hematoencefálica, ¿verdad? Que van a alterar esa permeabilidad. Y esto cuando ocurre en aquellos pacientes que tienen que sufrieron hipoxia, que sufrieron asfixia, encefalopatía hipóxico-isquémica, pues pueden tener alteraciones de esta barrera y pues la bilirrubina pasar directamente hacia el sistema nervioso. O también alteraciones metabólicas como por ejemplo hiperglicemia, hipernatremia y aumento de nitrógeno ureico. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Van entendiendo? Sí, doctor. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. No me quedó muy claro la diferencia que hay entre la ictericia por leche materna y por lactancia materna. O sea, no me quedó claro esa parte. Y si en las dos se le tiene que suspender el consumo al niño de leche o de lactancia. En ninguna se suspende la leche materna, a menos que esté en un valor, por ejemplo, como mostré aquí en este cuadro de manejo, que sea mayor a 20 o que sea mayor a 12, hay que buscar la causa de esta, dependiendo pues si tiene otros factores asociados a esta ictericia. ¿Cuál es la diferencia entre lactancia materna y leche materna? Que el paciente que haga ictericia por lactancia materna es porque ese bebé no está ingiriendo la cantidad suficiente de leche materna, y al no estar ingiriendo esa cantidad suficiente tiene un bajo aporte calórico, ¿verdad? Y aumenta la circulación enterohepática de las bilirrubinas. O sea, la bilirrubina cuando llega a nivel intestinal se desconjuga nuevamente y vuelve a la circulación hepática. ¿Por qué? Porque no está siendo eliminada con el meconio. Un paciente que no está siendo alimentado adecuadamente, esa materia fecal o ese meconio en dado de recién nacido va a durar mayor tiempo a nivel intestinal. Entonces, al durar más tiempo a nivel intestinal, más se va a absorber esa cantidad de bilirrubina deconjugada, se va a absorber mayor cantidad de bilirrubina y va a aumentar esos niveles en sangre. Eso es por lactancia materna. Y por leche materna, es un paciente que está comiendo adecuadamente, que tú no le encuentras más nada, ninguna otra causa que explique por qué ese niño tiene las bilirrubinas aumentadas, un paciente que estuvo sano y que está comiendo adecuadamente. ¿Por qué se puede presentar? Por lo que ya yo les expliqué anteriormente. En la leche materna existen ciertas sustancias, como observamos aquí, que van a inhibir una enzima que es la glucuroniltransferasa, que contribuye a que esa bilirrubina se conjugue a nivel del hepatocito. Entonces, al inhibir esta enzima, los niveles de bilirrubina indirecta van a aumentar en sangre y a nivel intestinal va a aumentar la absorción de la misma. Sí. Bueno, miren. Esto realmente es un poco complicado de pronto, pero no es difícil. Es más fácil de entender de lo que se imagina. Y todo está directamente relacionado con
los tiempos de evolución, en quién se presenta, cómo se presenta. Aparte de eso, obviamente hay que tener en cuenta los antecedentes de la mamá durante el embarazo, antecedentes de infecciones, de traumatismos, de sepsis que pudo haber tenido la mamá, madre eclántica, todos los factores de riesgo que pueden incrementar las bilirrubinas. Entonces es muy probable que el recién nacido puede presentar ictericia dentro de las primeras horas de vida. Y además, por alteración en el metabolismo de la hemoglobina, la fragmentación que se produce, la descomposición de la hemoglobina en sus factores M y bilirrubinas, entonces que es un mecanismo fisiológico que normalmente todos los seres humanos lo tienen que hacer. Entonces hay unos niños que de pronto se predisponen para que hagan una ictericia precozmente dentro de los primeros 3 o 5 días de vida, cuando todavía estamos en la etapa de adaptación. El bebé nace sabiendo que tiene que comer. Lo que no sabía es que el cuero de la mamá, la teta, está tan dura y le cuesta trabajo succionar. Y es un proceso de adaptación que puede tardar 2, 3 días, 5 días. En ese tiempo el niño, en cierto modo, entre comillas, pasa algo de hambre. Al estar con menor aporte de alimentación, entonces se va a incrementar la circulación enterohepática y eso lo predispone para que haga la ictericia. Fisiológicamente, además, todos los recién nacidos son poliglobúlicos. Ustedes saben que cada uno de ustedes tiene una hemoglobina de 12 gramos por ciento, 12, 14. Los recién nacidos generalmente son poliglobúlicos. Pueden tener hasta 18, 20 gramos de hemoglobina por decilitro. Eso lo predispone de entrada para que los niños hagan hemólisis, autodestrucción de los glóbulos rojos que tienen en exagerada cantidad y por consiguiente tienen el sustrato suficiente y necesario para que en forma muy precoz hagan ictericia. ¿Ok? Y obviamente, si la mamá tenía condiciones clínicas, patológicas, que pudieran acelerar, incrementar la destrucción de glóbulos rojos, como son la sepsis o la eclampsia, pues claro que el niño puede ponerse en forma más temprana, se puede poner mucho más amarillo. Diferente, de pronto, en el sentido de que la ictericia por leche materna, muy probablemente el niño pasa los primeros 5 días en ese periodo de adaptación que hablamos, en forma tranquila, adaptándose adecuadamente. Hay niños que se adaptan mucho mejor, que reciben muy bien la alimentación, que de pronto la ictericia les apareció el tercer, al cuarto, al quinto día en adelante y que puede persistir hasta el mes o 2 semanas en promedio, pero que se aparece el color amarillento, pero no es tan intenso. Ahí les hago otra claridad. La preocupación para todos los médicos es la ictericia en la primera semana de vida, ¿sí? Y sobre todo cuando existen factores predisponentes maternos graves, como cuáles, que la madre sea RH negativa. Proporcionalmente, las madres RH negativas tienen mayor incidencia de que muy posiblemente sus hijos van a ser ictéricos, van a presentar ictericia en la evolución de sus días. Si las madres pertenecen al grupo O positivo, también tienen mayor predisponencia, mayor incidencia de ictericia precoz. Diferente a que si la mamá es A, o es B, o es AB. ¿Por qué razón? Porque son grupos sanguíneos que son proporcionalmente menos frecuentes, pero eso no quiere decir que no vayan a hacer ictericia, también la pueden realizar. ¿Ok? Más o menos han entendido hasta ahí. Y estamos hablando de ictericia fisiológica, porque esa ictericia, cuando la madre carece de factores predisponentes, factores de riesgo, el niño empieza a ponerse amarillento después de las 48 horas, después de las 72 horas y que puede durar la primera o las 2 primeras semanas de vida. En cambio, lo que la doctora les mencionaba, hablamos de una ictericia patológica cuando conocemos de antemano que la mamá trae factores de riesgo, en el cual si el niño nace y ya está amarillento, pues es mucho más grave. Eso significa que es una ictericia patológica cuando se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida. Y puede ser dependiente a expensas de bilirrubina directa o bilirrubina indirecta. ¿Cómo llegamos a los diagnósticos? Los doctores leyendo, conociendo todo el contenido de medicina que se tiene que conocer.
Esa es la fundamentación médica que tienen que revisar. Por esa razón, es lo que están ustedes en el proceso de formación, en el cual no solamente se deben conformar con las clases magistrales, con las clases virtuales, sino que tienen que dedicarse a leer toda la literatura que ustedes puedan, sacar sus conclusiones, sacar sus preguntas, para que en el momento, cuando estén en presencial con sus docentes, soliciten las explicaciones respectivas y que ayuden a despejar las dudas que se les haya podido crear con la lectura. Porque efectivamente hay muchas cosas que a veces se necesita el acompañamiento y la orientación para poder ubicar en el tiempo, en el espacio y la evolución de las enfermedades. ¿Otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Yo creo que no, doctor. Ya, ¿Van entendiendo? Gracias. Ok. Sí, señor. Bueno, seguimos. Bueno, entonces pueden estos pacientes que tienen hipertensión desarrollar encefalopatías agudas o encefalopatías crónicas, que serían kernicterus por bilirrubina. Esta encefalopatía aguda tiene 3 fases. La primera fase, vamos a encontrar que un bebé se caracteriza por puede estar hipotónico, letárgico, con mala succión, pero que es importante que esta puede revertir si realizamos de forma oportuna el tratamiento, pues que sería en este caso pues lo más frecuente con fototerapia. Hay una fase intermedia, porque el paciente puede estar ya más irritable o estructuroso, hipertonía en algunos músculos, los músculos extensores con epistótonos, que hace referencia a esa extensión y arqueamiento de la parte de la columna, de la parte de los músculos, y extensión de la cabeza. Crisis oculopública, y este estadio todavía puede ser revertido. A diferencia de la fase avanzada, pues que ya es un paciente que va a estar más comprometido, es un paciente que puede estar estructuroso, pero puede llegar a fallecer. Es un paciente que puede iniciar falla respiratoria, insuficiencia respiratoria con coma progresivo y pues desafortunadamente fallecer en este caso y producir convulsiones. En este caso, pues prácticamente ya es un paciente que es irreversible, incluso si se le realiza fototerapia o si se realiza algún tratamiento. ¿Por qué? Porque la fototerapia no está demostrado que vaya a mejorar ese estado neurológico del paciente. Sí va a contribuir a disminuir esos niveles de bilirrubina, pero no va a revertir el daño neurológico que ya existe por la misma. Si esto continúa, se va a dar lugar a una encefalopatía crónica, que es o kernicterus. Esta se va a caracterizar porque el paciente presenta atetosis, presenta hipoacusia neurosensorial, tiene alteraciones en la mirada y limitación para que ésta se fije de forma vertical, déficit intelectual y displasia dental. Hay algunos cuadros que pueden ser subclínicos, sin embargo, posteriormente podemos encontrar que el paciente pueda tener alteraciones de la función motora, cognitiva o ambos. La bilirrubina va a llegar a nivel cerebral y afectar principalmente, como observamos acá arriba, como el globo pálido, y va a ser de forma bilateral y lo vamos a observar generalmente en una resonancia magnética. Puede afectar otras áreas del cerebro y cerebelo, como pues ya están aquí descritos, y aproximadamente entre 7 y 10 días después del nacimiento, un hallazgo que es histopatológico de estos bebés es que hagan necrosis de estas zonas. Por eso pues es grave, por eso debemos evitarlo. ¿Cómo vamos a hacer, cómo nos
nos recomiendan realizar el diagnóstico se puede hacer a través de resonancia, pero nos recomiendan más realizar los potenciales auditivos evocados, que inicialmente podemos encontrar que vayan a estar alterados y que estén alterados y nos va a dar indicando que está mal, o sea, que este bebé tiene esa alteración y nos va a servir como guía posteriormente para hacer un screening de esa pérdida auditiva y realizar un diagnóstico temprano del mismo. La resonancia, pues sí nos sirve por lo que ya anteriormente le mencioné, sin embargo, hay en algunos casos que esta resonancia magnética puede tener un reporte normal y esto no nos indica pues que no haya ocurrido ninguna lesión o ningún daño a nivel cerebral. Entonces, por eso pues nos recomiendan a todos los pacientes que tienen esta ictericia neonatal realizarles potenciales evocados auditivos. ¿Cómo vamos a valorar si un paciente que tiene ictericia requiere tratamiento con fototerapia o no? Entonces, para esto vamos a usar el normograma de Butani, que es muy importante. En la parte vertical vamos a encontrar los niveles de bilirrubina en miligramos sobre decilitros, y en la parte horizontal vamos a encontrar la edad de ese bebé en horas. En la parte del lado derecho encontramos los niveles de bilirrubina, pero en unidades de micromol por litro. Entonces, generalmente el laboratorio nos los va a dar en miligramos sobre decilitro. Entonces, aquí observamos tres líneas. La línea que es azul, que no está entrecortada, sino que es continua, hace referencia a aquel neonato que es de alto riesgo. ¿Cuál es ese neonato que es de alto riesgo? El que está entre 35 y 37 semanas y que tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es un bebé que tenga incompatibilidad de grupo o incompatibilidad RH, tenga antecedentes de asfixia, que tenga distermia, o sea, que tenga fiebre o que tenga hipotermia, sepsis, acidosis o albúmina menor de 3. Entonces, en la parte de arriba, la que está continua, pero que las rayitas son más amplias, hace referencia a ese neonato con riesgo intermedio. ¿Cuál es ese bebé con riesgo intermedio? El que tiene más de 38 semanas, o sea, es un bebé que es a término, ¿verdad? Pero ese bebé tiene factores de riesgo. O aquel bebé que es de 35 a 37 semanas, pero que por lo demás es sano. Ahí se considera como riesgo intermedio. La línea de arriba, que es más punteadita, nos indica neonatos de bajo riesgo, es decir, aquellos bebés que tienen más de 38 semanas y no encontramos ningún factor de riesgo. Entonces, dependiendo de la edad de ese bebé en horas, la fijamos abajo, y dependiendo del reporte de bilirrubina que nos dé el laboratorio, pues lo unimos y el punto de unión de eso nos va a indicar en qué valor se encuentra. Dependiendo de ese punto que unamos, entonces definimos. ¿Es un bebé que tiene bajo riesgo? Si es un bebé que tiene bajo riesgo y es un bebé que está en las 72 horas de vida, y por ejemplo nos da un nivel de bilirrubina en 15, es un bebé que no entraría a fototerapia porque está debajo de la línea que le corresponde como neonato bajo riesgo y por lo tanto no entraría. ¿Con cuánto entraría? Con bilirrubinas de 15, 16, 17, con bilirrubinas de 18. Entraría a fototerapia en las 72 horas de vida. Y así sucesivamente, pues pueden hacer con los demás. Si es un bebé, entonces, que es un neonato de alto riesgo, es decir, que sea de 35 a 37 semanas y tenga factores de riesgo, y a las 24 horas nos da una bilirrubina de 10, entonces usted busca el 10 en la parte izquierda, lo une con el 24 y mire que le da sobre la línea del riesgo medio. Es un bebé que necesita tratamiento con fototerapia porque sobrepasa esa línea continua, que es la que nos está dando como el límite al que debe llegar ese paciente. ¿Sí me comprendieron esto? Bueno. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo?
Primero, se debe recomendar siempre lactancia materna exclusiva. A todos los bebés se les debe hacer hemoclasificación y a las madres también tenemos que tener el grupo sanguíneo de la madre. Debemos valorar la ictericia de forma conjunta, o sea, no vamos a mirar, ay, si el paciente está ictérico, no, debemos de buscar los demás signos que nos esté indicando si un paciente tiene o no otros signos que puedan comprometer su salud o que nos puedan orientar hacia otro diagnóstico diferente. Además, debemos hacer la valoración de esta ictericia. La podemos hacer visual al examinar el paciente. Para eso necesitamos estar en una luz, con la luz ideal y ojalá con una luz blanca, que no nos vaya de pronto a interferir con la valoración subjetiva de esto. Para hacer esta valoración, dependiendo del nivel de bilirrubina, así se va a afectar el área corporal. Entonces, para esto usamos la escala de Kramer. Entonces, si el paciente se encuentra ictérico hasta el cuello, es un Kramer 1. Este Kramer 1 nos va a indicar que ese paciente muy probablemente tiene una bilirrubina que esté por debajo de 5 miligramos sobre decilitro. Si esa ictericia se encuentra hasta el ombligo, nos va a indicar un Kramer 2. Ese paciente tiene entre 5 y 12 miligramos sobre decilitro. Un Kramer 3, la ictericia llega hasta las rodillas y eso nos va a indicar unas bilirrubinas entre 8 y 16. Y pues ya hasta los tobillos sería un Kramer 4 y si afecta la región plantar ya sería un Kramer 5. Entonces, para valorar, pues hay veces que es difícil identificar ictericia, sobre todo en los pacientes que son morenos. Entonces, podemos, como se observa aquí, con la yemita de los dedos, podemos hacer presión sobre la piel de ese bebé y al soltarlo, esta debe ser de color blanco, normal. Pero si observamos que hacemos presión sobre la piel y el color que nos queda no es claro, sino amarillo, entonces ahí vamos identificando que ese paciente luce ictérico, pues que a veces es difícil de hacer. Pues esto sí hay que hacerlo en neonato para que ustedes pues lo logren identificar bien. Siempre debemos reconocer que puede haber una limitación para hacer esta evaluación visual, por eso todo paciente debemos entonces, si encontramos al examen físico, que el paciente tiene un Kramer 2, por ejemplo, y lo asociamos a factores de riesgo, siempre debemos solicitar bilirrubinas séricas porque pues esto es algo subjetivo. Entonces puede fallar esta valoración y indicar inmediatamente la toma de esos laboratorios. Perdón. Y ahí también es importante correlacionar igualmente con la historia clínica, con los antecedentes maternos que les decía y los antecedentes del parto, factores de riesgo que presenta el niño, el peso, las semanas de edad gestacional, todo eso lo tenemos que analizar dentro del contexto para mirar qué tan intensa es la ictericia. Y como volvemos a repetir, grave cuando existen muchos factores de riesgo y que la ictericia se presente dentro de las primeras 24 horas. Grave también si se presenta dentro de la primera semana de vida. En la medida que pasan los días y las semanas, después de los 10 días, que el niño empiece a ponerse amarillento, pues de pronto ya no significa tanta gravedad como en la primera semana, ¿cierto? Hacer la correlación de la intensidad de la coloración amarillenta tiene mucho que hacerse también con los días de vida, el peso del nacimiento, las semanas de edad gestacional y aun cuando este esquema de Kramer nos ayuda a localizar más o menos hasta qué niveles probablemente de bilirrubinas que está cursando ese niño, también tenemos que mirar la intensidad de la coloración, porque puede ser un color generalizado, todo el cuerpo, que se extiende de la punta de los pelos a la punta de los pies, pero es tenue, es apenas perceptible, y entonces no significa gravedad. Aparte de eso, tienen que irlo relacionando con la clínica del paciente. Si el paciente está dinámico, activo, alerta, llora, etcétera, lo ven muy bien, pues usted se queda tranquilo. Pero si usted lo ve
ligeramente amarillento, pero lo ve hipotónico, hipoactivo, la mamá le dice que no quiere comer, tiene 3 días, 5 días de vida y lo ve en medio amarillento, a veces, dependiente de la coloración del paciente, si es afrodescendiente, si es japonés, si es chino, si es de raza caucásica, entonces, y si son extranjeros, venezolanos que van con embarazo sin control, pues entonces a veces tenemos que ser muy cautos y ser muy perspicaces en tratar de dilucidar todos los factores de riesgo que tiene el paciente para mirar si realmente significa gravedad o no. En el paciente que ustedes lo vean, que está quedado, que está dormido, que está hipotónico, hipoactivo, pues pueden ser signos de alarma. Ante todo, vuelvo y repito, la primera semana de vida que es de mayor gravedad. Bueno, esos niveles de bilirrubina pues, los interpretamos de acuerdo con la edad del paciente, con el normograma que ya le mostré anteriormente, y pues hacemos seguimiento de este para poder dar el egreso. Esta es otra pues parte de este normograma de Butanis, pero pues de pronto entonces vamos a usar el anterior. Este es para determinar cuál debe ser esta bilirrubina para determinar el egreso del paciente. Entonces lo hacemos de la misma forma. Miramos la edad en horas, lo unimos con los niveles de bilirrubina y pues dependiendo del riesgo que tenga este paciente, podemos definir el egreso. Lo ideal es que el paciente se encuentre en una zona de bajo riesgo para que pues no vaya a requerir fototerapia posteriormente. ¿Cuáles son las recomendaciones en los recién nacidos prematuros? Si tiene ictericia, pues se debe determinar estas bilirrubinas en las primeras 12 o 24 horas de vida. Y si se inicia fototerapia, se debe realizar seguimiento cada 12 o cada 24 horas hasta que esos niveles de bilirrubina pues ya se encuentren en unos niveles estables o adecuados para este bebé. Después de que un seguimiento posterior al tratamiento entre 24 y 48 horas o si hay deterioro o aparición nuevamente de esa ictericia. Repetimos, las bilirrubinas séricas totales sí aparecen en la ictericia con la alimentación materna. Estos son los factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores y factores de riesgo ya disminuidos de los cuales pues ya hemos hablado. Vamos a mencionarles algunos. Entre los factores de riesgo mayores es que el nivel de bilirrubina total, por ejemplo, se encuentra en zona de alto riesgo, que la ictericia haya aparecido en las primeras 24 horas de vida, que el paciente tenga incompatibilidad de grupo, que tenga una edad gestacional pretérmino entre 35 y 36 semanas, que el hermanito de ese paciente haya recibido previamente fototerapia, que tenga un cefalohematoma, pues nos puede tenemos que estar pendientes porque ese paciente puede hacer una ictericia. Aquellos pacientes que se alimentan exclusivamente con lactancia materna y sobre todo si observamos que esa mamá no lo está alimentando de forma de riesgo menores, que la bilirrubina se encuentra en una zona intermedia alta, que la edad esté entre 37 y 38 semanas, que observemos ictericia previo al egreso sin que haya otro factor de riesgo, un paciente que lo más conveniente es de pronto citarlo en 48 horas, en 72 horas y revalorarlo nuevamente para ver cómo va su evolución. Que el hermanito también haya tenido ictericia previa, que sea un bebé macrosómico o hijo de madre diabética, que la madre tenga mayor de 25 años y el sexo masculino. Y ya factores de riesgo pues bajos, que esas bilirrubinas totales están en zona de bajo riesgo, que tenga 41 semanas, se haya alimentado con fórmula raza negra y que sobre todo su egreso hospitalario sea después de las 72 horas de vida. Pero pues los egresos hospitalarios los hacemos a las 24 horas de vida. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a realizar en estos pacientes? La fototerapia. Entonces, la fototerapia no, como yo les había dicho anteriormente, pues ya cuando hay un daño cerebral no va a revertir el mismo, pues sin embargo
va a contribuir a descender esos niveles de bilirrubina y de pronto evitar que ese paciente llegue hasta ese punto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a convertir la bilirrubina que está en los capilares, ¿verdad?, hacia isómeros que son solubles y que pueden ser excretados ya sea por vía renal o por vía urinaria a través de unas reacciones fotoquímicas que ahora les voy a explicar. Esta que observamos aquí es la lámpara de fototerapia. Ella tiene unos tubos de luz, tiene 4 en el centro que son de luz azul, los cuales es la que nos va a brindar esa fototerapia, y tiene un tubo en cada extremo que es de luz blanca y que va a proteger al personal de la salud para evitar quemaduras en nosotros. Entonces, estos tubos de luces tienen, sobre esto hay un protector que va a evitar, si alguno de estos se quiebra, se rompe, va a evitar es que el bebé pues sufra algún accidente. ¿Qué es importante? Siempre los bebés tienen que tener una protección ocular para evitar daños a nivel de la retina producto de esta fototerapia. Y también debe tener protección gonadal. Que hay algunas recomendaciones, y es que esta lámpara debe colocarse por lo menos 30 centímetros del bebé, 15 centímetros de la cervocuna, es lo que más recomienda. Sin embargo, hay en algunas ocasiones que se requiere de pronto una fototerapia más intensiva y la acercan un poco más hasta 15 centímetros del bebé. O le colocan alrededor de esto, lo cubren con papel aluminio o con una sábana de color blanco. Esto aumenta estos rayos que emite esta lámpara de fototerapia, intensificándola de esta forma. Entonces, hay 3 mecanismos por los cuales actúa la fototerapia que actúa a nivel de esa bilirrubina. El primero es la isomerización configuracional, pero esta forma de bilirrubina que se excreta es revertible, y o sea que nuevamente puede reabsorber, puede pasar a la circulación enterohepática, o sea, convertirse a bilirrubina y nuevamente pasar a la circulación enterohepática, además de que es muy lenta. La otra forma es la isomerización estructural, que convierte esa bilirrubina en lumibilirrubina. Esta sí no es reversible, se convierte rápidamente a lumibilirrubina y pues puede ser excretada más rápidamente, y es la que lleva a que estos niveles de bilirrubina pues desciendan más rápidamente. Y el otro es por fotooxidación, pues también es un proceso que es más lento y también contribuye en menos proporción a la eliminación de estas bilirrubinas. ¿Cuáles son las recomendaciones para optimizarlo? El bebé debe estar en una incubadora, las dimensiones o las distancias que ya les expliqué. Encontramos esta que vemos aquí a la derecha, que es la convencional de estos tubos de vidrio, y hay unas que son de luz LED, pues con esta no contamos en la institución, y esta va a permitir que, genera menos calor y produce de pronto menos quemaduras en estos bebés. Entonces, pues es más recomendada, sin embargo, no la contamos con esta en todas las instituciones. Podemos aumentar la irradiación, pues, hay una fototerapia convencional y una fototerapia intensiva. La fototerapia de irradiación convencional va a emitir esa irradiación de 8 a 10 microvatios, y la fototerapia intensiva lo va a transmitir a más de 30. Para aumentar esa irradiación podemos estrechar la distancia entre esa lámpara y el neonato, como le había dicho, a 15 o 10 centímetros, pero siempre estar vigilándolos, pues evitar quemaduras y evitar cualquier otro accidente. Entonces, podemos hacer otra forma de fototerapia intensiva, es con este dispositivo que observamos a la derecha, que va a colocarse en la parte de abajo del neonato
y podemos colocar esto en la parte de abajo asociado a la lámpara. Eso va a permitir una terapia más intensiva, o como observamos aquí abajo a la derecha, cubrimos esa cervocuna con esta sábana transparente. Entonces, puede hacerse la fototerapia ya sea de forma continua o de forma intermitente, pero no se recomienda sacar al bebé más de 3 horas de esta fototerapia. También cuando el bebé está en fototerapia es importante vigilar la hidratación, porque las pérdidas insensibles, pues por este calor van a aumentar. Entonces siempre se debe continuar la alimentación, sea por lactancia o como está en unidad, sea con leche de fórmula, pero siempre evaluar esta. Si observamos algún signo de deshidratación, inmediatamente alimentar o iniciar vía oral, y en dado caso que no se recupere, pues tocaría de forma intravenosa, pero siempre va a primar esta vía oral. Si un bebé, bueno, ya esto es lo que le había indicado, si hay signos de deshidratación o si el bebé pierde más del 12% del peso corporal, nos está indicando que estamos pasándonos en estas pérdidas insensibles y pues debemos mejorar estas. ¿Cuándo vamos a suspenderlo? Lo recomiendan cuando estos niveles de bilirrubina sérica total sean inferiores a 13 o 14 miligramos sobre decilitro. Normalmente no se hacen controles como para ver si hay un rebote de esas bilirrubinas o no. Solamente se recomienda de pronto hacer un control a las 24 horas si si la indicación de la fototerapia fue por enfermedad hemolítica. Esta inició temprana y se suspendió antes del 3.er o 4.er día de vida. Del resto, no se recomienda hacer controles rutinarios de bilirrubina una vez lleguen a los valores adecuados para este paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues estas que observamos aquí del lado derecho, por pérdidas insensibles. Complicaciones por pérdidas insensibles, aparte del calor, esta aumenta el flujo sanguíneo, el flujo a través de la piel, diarrea secretora por incremento de las bilirrubinas a nivel intestinal, eritema cutáneo por la fotosensibilidad de la misma, daño retiniano. Por eso pues debemos usar siempre esos protectores oculares que pues lo van a proteger de esto. Trastornos electrolíticos como por ejemplo hipocalcemia, quemaduras en la piel, apneas por obstrucción nasal o por compresión de esas gafitas hacia las fosas nasales. Y el bebé bronceado, ¿por qué se presenta? Porque hay una disminución de la excreción hepática de fotoproductos. O sea, a nivel hepático, estos fotoproductos, si hay, por ejemplo, una atresia biliar o algo que haya ahí a nivel hepático y contribuya a que estas bilirrubinas que fueran conjugadas no se eliminen, da lugar a este síndrome que se llama síndrome bebé bronceado. En este momento, entonces, debemos retirar la fototerapia, está contraindicada, no se debe continuar más, retirar la fototerapia y si el paciente persiste con esas bilirrubinas elevadas, se debe realizar esa sanguinotransfusión y evaluarlo. Si ya vemos que la bilirrubina directa disminuye, entonces sí podemos nuevamente iniciar esa fototerapia. Además, la fototerapia también, ¿qué hace? Aumenta el flujo sanguíneo, o sea, aumenta la velocidad del mismo, o sea, del flujo sanguíneo, y contribuye a que los pacientes, preferiblemente los prematuros, puedan hacer hemorragias cerebrales. Pues por eso hay que vigilarlos, no solamente es colocar la fototerapia. ¿Qué más causa? Causa una caída de la presión arterial media y esto puede incrementar la incidencia del ductus arterioso persistente. La otra forma de tratamiento es la sanguinotransfusión, como está indicada en caso de hidrocefalia antes de las 24 horas de vida, o en aquellos bebés que tienen encefalopatía aguda o que tienen una bilirrubina que está mayor de 5 sobre la línea de riesgo. O sea, no mayor de 5 el total en sangre, sino que después de la línea de riesgo es de 5 miligramos sobre decilitro arriba de esta. ¿Cómo se va a hacer? Pues por un lado, se coloca de un lado,
se extrae la sangre al mismo tiempo que esta se va transfundiendo por el otro y se hace, generalmente recomienda hacerlo a través de canalización umbilical. Es importante que se debe usar sangre fresca, lo ideal es que sea menor a 3 días. A todas estas sangres se les debe hacer pruebas cruzadas de compatibilidad, se debe hacer estudios para VIH, Epstein-Barr, para VIH, hepatitis B, citomegalovirus y hepatitis C. Y pues si no hay sangre fresca, pues aquí se evalúa el riesgo-beneficio que conviene más para este bebé y se decide si se hace esa sanguinotransfusión o no. Este paciente, esta sanguinotransfusión siempre debe hacerse en una unidad de cuidados intensivos, se debe monitorizar al paciente y por lo menos se debe ingresar 24 horas antes de realizarla. Entonces se hace como un intercambio de sangre que es isovolumétrico y se hace con un volumen de 160 cc por kilo a los neonatos a término y de 200 cc por kilo para aquellos prematuros, y se hace el intercambio de sangre a través de un catéter de la arteria umbilical o periférica, y de la arteria se va a extraer la sangre y a través de la vena se va a infundir el mismo volumen. Esto tiene una duración de aproximadamente 1 a 2 horas. ¿Qué se debe hacer antes de hacer esa sanguinotransfusión? Un cuadro hemático de bilirrubinas. Posterior a esta, cuadro hemático, bilirrubinas y electrolitos séricos, y 6 horas posteriores a esto, hemoglobina, hematocrito, bilirrubinas, reticulocitos y electrolitos, porque pues todo este intercambio de sangre lleva a estos cambios hidroelectrolíticos y también pues puede llevar a hemólisis. ¿Cuáles son las complicaciones? Infecciones, pues por bacteremia al haber contaminación de esos catéteres vasculares, como por ejemplo embolismo aéreo, trombos o infartos a nivel intestinal, enterocolitis necrotizantes, a nivel cardíaco, arritmia cardíaca, parada cardíaca por disminución del calcio. Por eso es que nos dice que debemos hacer electrolitos a estos pacientes, mecánicas como perforación umbilical y necrosis hepática, y hematológicas como trombocitopenia y por anticoagulación hepatina o por disminución de los factores de coagulación. Estas son las guías que nos van a indicar que un paciente pues pueda requerir esa sanguinotransfusión, y la hacemos de la misma forma como usamos para la fototerapia. Unimos el nivel de bilirrubina con el número de horas que tenga el paciente y miramos en qué riesgo se encuentra. Dependiendo a esto, lo que nos dé, entonces se decide si el paciente requiere o no fototerapia. Hay unas intervenciones farmacológicas que en realidad pues no son tan como el uso de inmunoglobulinas intravenosas y metaloprotorporfina, pues, pero esto en realidad que poco lo usamos incluso nosotros. Listo. Pregunta, chicos. Inquietudes. Doctor, yo tengo una pregunta. Normalmente, para su información, la volemia del recién nacido a término son de 80 centímetros por kilo de peso. Prácticamente la misma volemia de un adulto. Si ustedes dividen el total de litros de sangre que contienen, dividen por su peso, pues les va a dar 80 cc por kilo de peso. En los prematuros es un poco más bajo, puede estar desde 55 o 60 centímetros cúbicos. Entonces, para hacer sanguinotransfusión, como es un recambio de sangre, con el cual logramos disminuir entre un 20 y un 30% la cantidad de bilirrubinas que potencialmente pueden hacer daño. Se trata de hacer el recambio de sangre con el doble de la volemia. Por esa razón se mencionan los 160 o 200 centímetros cúbicos de sangre para poder hacer la sanguinotransfusión. Para que tengan una idea, de pronto algunos se unen más con respecto a las diálisis o a los procedimientos de pacientes que están sometidos a ECMO, ¿cierto? Le sacan la sangre por un lado, por una vena, y se introduce sangre por otra vena.
En eso consiste también la exsanguinotransfusión. Acá en neonatos se llama exsanguinotransfusión, y el objetivo fundamental es lograr disminuir de una manera rápida los niveles elevados de bilirrubina que potencialmente pueden ser dañinos a los niños cuando se han presentado dentro de las primeras 48, 72 horas de vida, ante todo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, con respecto al tratamiento, se mencionó la fototerapia y el tema de las transfusiones, pero también había leído que se puede utilizar el fenobarbital. Ya llevándolo a la práctica clínica, ¿qué tan frecuente es la utilización en la ictericia neonatal? Porque no la escuché pues en la presentación. Sí, lo que sucede, eso se utilizó hace mucho tiempo, pero la verdad que los resultados no son tan halagadores como uno quisiera. Y con el agravante de que el uso del fenobarbital también tiene secuelas, también tiene efectos indeseables que de pronto lo exponen a otro tipo de riesgos. El mecanismo por el cual se utiliza el fenobarbital es porque entra a competir con los lugares, con los receptores de depósito donde se está acumulando la bilirrubina en las células nucleares, en las células cerebrosas. Y entonces tratan de competir para favorecer el desplazamiento de la bilirrubina, que se libere, que siga circulando y que no se quede impregnada en el cerebro. Pero existen estudios que demostraron que no es tan eficaz como se pretende, como se quería entender. De pronto retardaba un poco el efecto de la bilirrubina y posteriormente se presentaban igualmente complicaciones. Así que eso ha caído en desuso la bilirrubina, el fenobarbital. Hoy en día de pronto se está utilizando inmunoglobulinas, que es como la parte nueva, novedosa, que se ha tratado de implementar. Sin embargo, los estudios no son tan halagadores tampoco, y que por eso no los mencionamos hoy, y con el agravante del elevado costo, ¿sí? Usar gamma globulina, estaríamos hablando como cerca de un millón y medio de pesos para un tratamiento que en perspectivas no mejora ni un 10% la capacidad de resolución de esta ictericia. Esperemos que más adelante salgan sustancias nuevas, productos nuevos, y que sean altamente eficaces. ¿Algo más? Doctor, una compañera escribió en el chat. En el chat, sí, tiene una compañera en el chat escribió como su inquietud. Ya. En el chat. Un segundo, miremos el chat. Salgamos de la presentación. Ahí. Búsquelo en el chat. No nos aparece. Solo está disponible para los miembros del equipo. Ándale. Alguien que lea la pregunta, por favor. Es Lilibet, doctor. Ella pregunta, dice, doctor, tengo una pregunta. Cuando la doctora hablaba de fármacos con unión a las bilirrubinas que pueden atravesar la barrera hematocefálica, ¿eso es en situaciones de hipoalbuminemia o es en general en los pacientes con ictericia? Por ejemplo, la ceftriaxona está indicado no darla. La ceftriaxona en el primer mes de vida está totalmente contraindicada. No se utiliza porque produce un fenómeno que se llama espesamiento de la bilirrubina, precisamente, y eso aparentemente agravaría la situación. En neonatos no la usamos la ceftriaxona jamás. ¿Okay? O sea, no es en caso de ictericia, es un paciente sano que estés usando esos medicamentos, te puede dar lugar a ictericia. ¿Sí me escuchaste? Hola. Hola, no se refiere a los bebés que tienen ictericia en ese momento, se refiere a los bebés que están sanos, que si usas ese tipo de fármacos vas a aumentar los niveles de bilirrubina porque estos van a competir con la albúmina y pues van a llevar a que esta bilirrubina aumente la bilirrubina indirecta. Sí. Ok, doctora. Acá hay otra pregunta que Sí. dice,
Profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué las mamás le dan baños de sol a los recién nacidos? Sé que eso tiene su base fisiológica con la producción de vitamina D, pero quisiera saber más al respecto. Bueno, durante toda la vida se ha postulado de que se facilita el metabolismo de las bilirrubinas. Aparentemente, el sol es el mejor ayudante de metabolización, de isomerización de las bilirrubinas, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años también han salido los detractores que dicen que no existe mayor diferencia si se coloca o no se coloca al sol. ¿Esto por qué razón? Porque hay estudios comparativos entre pacientes, por ejemplo nosotros en Colombia, que estamos en la zona tórrida, que disfrutamos el calor, el buen sol, pues nos confiamos mucho de colocar a los niños al sol y realmente la incidencia de la ictericia es como menor. En los países donde existen las estaciones, entonces, allá nunca sale el sol y cuando el sol sale, sale con paraguas. Entonces, como que no es altamente efectivo y no tienen posibilidad de hacer uso del sol. En los países donde existen las estaciones, existe el invierno, pues se ven severamente comprometidos con el déficit de vitamina D, cosa que no nos pasa a los que estamos en los países en la zona tórrida, ¿sí? Entonces, son cosas que se dilucidan, que de pronto lo ponen a dudar a uno, pero que tampoco significa gravedad. Y sí se debe recomendar. Y es más, indispensable sí, hay que tener en cuenta la intensidad de los rayos ultravioletas, perdón, sí es indispensable tener la intensidad de los rayos ultravioletas del sol, que ustedes saben el comportamiento en las diferentes horas del día es mayor y a unas horas determinadas es menor. Es muchísimo mayor desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Son rayos ultravioletas que son altamente perjudiciales hasta para los adultos, que pueden predisponer a que nos salga cáncer cutáneo, ¿cierto? Pero se ha visto que los rayos ultravioletas tienen una menor intensidad entre las 8 y 9 de la mañana, ¿sí? Hasta las 9:30 de la mañana. Sería una hora indicada, adecuada, que se puede colocar al niño al sol. Si el sol cae dentro de la habitación, perfecto, vaya y venga. Pero si la mamá lo tiene que sacar a la calle, al patio, deben tener mucho cuidado con la brisa, con las corrientes de aire, porque las corrientes de aire son las que enferman y las que pueden matar. ¿Cuánto tiempo se tiene que colocar al sol? En promedio 20 minutos. 5 minutos de cada lado, 5 de frente, 5 de espaldas y 5 de cada costado. Total 20 minutos. Y después de 3:30 de la tarde, de 3:30 a 4 de la tarde, también podría ser una segunda hora que se puede colocar. Bueno, sin embargo, pues a pesar de todo, la Academia Americana de Pediatría recomienda que en realidad no deben exponerse los pacientes menores de 6 meses al sol, pues porque puede producir otras alteraciones o otras lesiones, estos rayos ultravioletas. O sea, no se debe usar de pronto como mecanismo para la producción de vitamina D, entonces de pronto es algo controvertido, hay algunos que sí lo recomiendan, hay otros autores que no lo recomiendan, así como pues ya ha dicho el doctor. Sí, es importante, como les repito, la Academia Americana de Pediatría hace las recomendaciones, pues no abusar del sol de pronto, no lo quieren, ellos no lo recomiendan diario comúnmente y a cualquier hora, sino que también hacen sus recomendaciones de que, dada el caso, la necesidad de hacer uso de la fototerapia, de la solterapia o helioterapia se le conoce, entonces que sea a determinadas horas del día por poco tiempo. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, ya. Doctor, hay otra pregunta. Sí, para redondearles, ¿por qué la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda la exposición al sol? Porque realmente existen trabajos
que hacen referencia a un elevado incremento, un incremento elevado sobre alteraciones en la piel, desde eritrodermia hasta posibilidad de aparición de cáncer cutáneo. Entonces, y hay una gama amplia de diferentes alteraciones cutáneas, motivo por el cual la Academia Americana de Pediatría y sobre todo en sociedad con la de dermatología recomiendan procurar evitar las exposiciones al sol. La otra pregunta. Doctor, dice, ¿la tercera fase de la encefalopatía aguda por bilirrubina evoluciona a kernicterus o son dos entidades diferentes? Lo mismo. Es lo mismo, es la fase de evolución del paciente, ¿sí? Probablemente cuando estamos en la fase 3 ya el paciente ya está con secuelas, ¿sí? Si ustedes leen la literatura se van a dar cuenta que lo llevando como por pasos, en el cual les dice que el paciente en un principio, debido a la ictericia muy elevada, el niño cambia su comportamiento, se vuelve irritable, inquieto, llorón, deja de succionar, puede presentar movimientos anormales, en unas fases iniciales, pero en una etapa tardía, que tardío significaría 2 o 3 días, ¿sí?, de evolución, sin tratamiento, entonces las bilirrubinas impregnan los centros vitales del mesencéfalo y pueden comprometer los centros vitales de la vida y se puede el paciente o morir o quedar con secuelas. De eso se trata la encefalopatía. Entonces, la encefalopatía es una parálisis cerebral que se puede evitar cuando actuamos a tiempo, cuando sabemos realizar una historia clínica, hacemos un análisis lógico de todos los factores de riesgo que tiene el paciente y tomamos las medidas preventivas y correctivas necesarias justo en el momento adecuado. Ahora hay una aplicación que pueden bajar en su celular. Esa aplicación se llama Billy App, o sea, Billy y App. Con esa aplicación es lo que están, hay algunas UCI, como por ejemplo la de aquí, que no usa ya el normograma de Butani, sino que usa esta aplicación. Entonces, parece que es como algo confiable, que da mayor sensibilidad a definir qué paciente requiere fototerapia y cuál no. Entonces, en esa aplicación, usted la descarga, le pide cuál es la fecha del nacimiento, a qué hora nació el bebé y le pide la bilirrubina en miliosmol. Entonces, el valor que tienes, buscas en Google convertir miligramos a miliosmol, lo metes ahí en el valor de la aplicación y él mismo te hace este normograma y te dice a partir de qué valor entra y la recomendación te dice, no, este paciente todavía no entra para fototerapia, realice una nueva bilirrubina, hemoglobina y hematocritos en 6 horas, o te dice, realícelo en 12 horas, o te dice, este paciente ingresa para fototerapia, y es lo que están usando en la UCI para poder ingresar o no a los pacientes. Sí. Ok, chicos. Listo. ¿Quedamos así? Perfecto. Espero que revisen bien la literatura, ¿ok? De acuerdo. Listo, doctor. Bueno, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Y en cada de lo que van leyendo, hagan un banco de preguntas para que vayan preguntando a sus profesores y vayan despejando las dudas respectivas, ¿ok? Bueno, me despido. Que pasen bien. Listo, Listo, doctor, gracias. igualmente. Listo, gracias. Listo, doctor. Gracias. Feliz día. Gracias, doctor.